Saludos, mi nombre es Aristóteles Alexander Álvarez Correa. Am, Voy a estar respondiendo a unas preguntas que me formularon Tatiana y su grupo sobre educación, sobre pedagogía, sobre didáctica. Entonces voy a estar mirando hacia arriba, que es donde tengo las preguntas en mi computador, y luego respondo mirando al dispositivo. Empecemos. La primera pregunta dice, ¿cómo se siente en su labor como profesor y si disfruta educar? Em, en mi labor como profesor, yo me defino más como docente. Yo no eh, profeso un mensaje ni transmito una información allí a los estudiantes am, bajo la premisa de que yo soy el que tiene el conocimiento que se precisa transmitir. Yo me asumo como docente en tanto me dedico a la docencia. Am, Tampoco me asumo como maestro porque creo que es un título demasiado grande. Y creo que en la historia de la humanidad ha habido pocos maestros. No creo que yo sea uno de ellos. Sobre cómo me siento siendo docente, mm, yo diría que me siento en proceso, que me siento inacabado y con el tiempo más todavía. A medida que pasa el tiempo, a medida que tomo un grupo, que gradúo un grupo, que me asignan otro u otros, me doy cuenta que aparecen retos, emergen desafíos sobre los que no tengo el completo conocimiento y eso a la vez es una invitación para mí, así lo tomo yo, a, bueno, si no sé cómo enfrentar esto, vamos a empezar a pensar qué vamos a hacer para cambiarlo. Si tengo que ir a la academia, recurro a la academia. Si tengo que recurrir a los documentos, recurro a los documentos, a los libros, a los videos, a los colegas, que es algo muy importante. Entonces a esta pregunta respondo, me siento inacabado, me siento en proceso. Y si disfruto hacerlo, la verdad para mí la docencia es algo así como una terapia. Es como una terapia en tanto con la docencia puedo salirme un poco de mi realidad, del Aristóteles mmm, de fines de semana, del Aristóteles que tiene novia, que tiene mamá, que tiene hermanos, que estudia y estoy concentrado en la docencia. No es que deje mi personalidad afuera y cambie de personalidad al entrar en el aula de clase, no, pero bien es cierto que estando con el grupo y en la dinámica de grupo, pues se permite de cierta manera llevar de una manera, llamémoslo, amena este proceso de la existencia en sí. Es como un cambio en la rutina. Todos los estudiantes tienen historias. Profe, me pasó esto. Profe, imagínate que tal cosa. Mira que me está gustando esto. Estoy leyendo esto. Y eso te envuelve. Es lo que sucede en las dinámicas de grupo. Y no solo como estudiante y docente. En las dinámicas de grupos humanos en sí sucede esto. Entonces yo lo llamaría eso, lo disfruto sí, y lo tomo como una terapia y yo creo que los estudiantes también vienen con problemas cargados y llega uno al salón, eh, hace una broma aquí, una broma allá y todos nos reímos y ¡pum! Ya es como estamos en otro ambiente, como que cambiamos un poco esa rutina o ese problema que tuvimos ese día. La segunda pregunta dice, como licenciado en lenguas extranjeras, ¿cuál es su método o cómo se guía para la preparación de sus clases? En cuanto al método, yo desde el inglés prefiero llamarlo approach, mm, que bueno, en español no sé si haya algún concepto que reemplace la palabra de método. Em, Me genera un poco de ruido la palabra método porque es que el método es prescriptivo, el método es fórmula y yo no sigo fórmulas, yo no soy un chef para seguir recetas y no es como que póngale un poquito de esto, póngale un poquito de aquello y pum, el estudiante supo inglés. No funciona así, o para mí no funciona así. Pero respondiendo a la pregunta, yo diría que intento
acercarme mucho al Whole Language Approach, que es, bueno, si la gramática está ahí, la gramática es importante, claro que sí, pero al fin y al cabo cuando aprendimos español no empezamos por saber que era un verbo, un adjetivo, un sustantivo ni un adverbio. Eso vino después. Incluso en este momento, si se le preguntase a alguien que no estudie lengua, incluso a alguien que lo haga, es probable que no sepa toda la estructura de la lengua del español y aún así la habla. Entonces eso ya como que nos da un poquito de una pista, un atisbo de, hombre, no es del todo necesario que empecemos con verbo to be, presente simple, progresivo, perfecto y demás. Ah, intento llevar a los estudiantes desde el Whole Language Approach, desde el nivel en el que están, porque tampoco es ponerle un andamiaje allí que no pueda subir desde la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, pero sí intentando el ambiente natural de la lengua. Si la lengua es un medio que nos sirve para comunicarnos, para expresarnos, para hacernos entender, para manifestar, pues eso es lo que intentamos hacer en el salón. Con mímicas, con juegos, con body language, con todo el tema del lenguaje corporal, con dibujos en el tablero y ya como último recurso, va listo, vamos con gramática y si hay que usar español como último recurso, va. En general procuro no utilizar español. Yo generalmente cuando mis estudiantes me escuchan hablando español, quedan como, uy, habla demasiado diferente en español y en inglés, porque generalmente no les hablo en español. Bueno, y en cuanto a la planeación de clases, yo intento tener en cuenta qué dinámicas me funcionaron en el grupo. Si el grupo funciona trabajando en pequeños equipos y es súper movido y se entienden y tal, va, de una. Entonces para ese grupo preparo esto. He tenido casos de grupos que de cierta manera manejan unas rivalidades y empezamos a trabajar en eso con trabajos de grupos, pero en menor medida, porque al fin y al cabo si trabajan bien individual, pues a ver, mi interés es que aprendan la lengua. Sí, formar al ser humano también, pero mi interés como docente de inglés es que mis estudiantes hablen inglés, ¿sí? No me estoy olvidando del lado humano, que no se confunda, pero tomo ventaja de cómo trabaja mejor el grupo para potenciar el aprendizaje de la lengua. Entonces tomo en cuenta lo que me ha funcionado en ese grupo. Hay grupos también que son muy propositivos. Profe, ¿y qué tal si hacemos esto? ¿Y qué tal si juguemos amigo secreto en inglés? Venga, hagamos un tema, una actividad así, pero va a ser en inglés, ta, ta, ta. Yo aprovecho mucho las propuestas de ellos, muchachos. Si tienen propuestas, va, de una. Me dicen, pero el que toma la decisión sobre qué hacer con las propuestas soy yo. De cierta manera es como recordar que ahí hay una autoridad, no desde el status quo, no, pero sí hay una autoridad, claro, hay un límite. Propongan, escucho y consensuamos qué hacemos con eso. Es como lo que hago para planear las clases. Claro, en la academia en la que estoy, yo trabajo en una academia en Blendex, mmm, ya hay un programa, ya hay unos temas preestablecidos, entonces de cierta manera la planeación va sobre los temas que ya están allí. Pero procuro eso, procuro fijarme qué tal trabajo el grupo y cómo me funciona más las clases con cada grupo. Eh, la tercera dice, ¿qué papel cree usted que juega la didáctica en la educación y por qué es importante? La didáctica para mí trasciende el cómo. La didáctica se ha reducido durante mucho tiempo al cómo, a la prescripción, al método y al hacer. Pero no hay hacer sin una postura epistemológica que le dé ruta, que le dé vía de acción. Entonces yo relaciono la didáctica no solo con el hacer, sino con en qué está basado mi hacer, qué postura estoy manejando para hacer, ¿sí? Y que por ahí derecho configura el ser. La didáctica juega un papel fundamental en tanto yo tengo que reconfigurarla constantemente. No porque algo me funcionó hoy, voy a aplicarlo todo el año como mi estrategia de clase. No.
y no porque algo me funcionó, voy a salirme de mi postura. Como decía, esa postura tiene que ver con el hacer, entonces tengo que guardar una coherencia allí, al menos desde mi creencia docente. Mm, la didáctica tiene que reformularse en tanto, si está funcionando algo, el estudiante va a estar avanzando en su proceso, con lo cual seguir aplicando lo mismo, al mismo nivel de dificultad y con la misma dinámica, además de ser rutinario, deja de ser retador. La didáctica es fundamental porque sin didáctica la educación está carente de uno de sus pilares. La número 4, sí, la número 4 dice, la didáctica hace parte de su forma organizacional de estudio, utilizada para la ejecución de sus clases. Como decía, claro que sí, porque eh, es imposible, desde mi perspectiva, asumirme como docente y dejar la didáctica de lado. Es como un cirujano, qué sé yo, que deje las herramientas de cirugía en, no sé, en la habitación, en la bodega del hospital y se vaya a hacer una cirugía. ¿Con qué va a trabajar? No está preparado. La didáctica es preparación, es un antes, un durante y un después. Porque la didáctica es cíclica, no lineal. Va así. Y cuando reviso el antes, durante y después, tomo decisiones sobre el próximo antes, durante y después. Entonces, yo creo que sí, a ver, es preciso utilizarla y el que no la utiliza, mmm, no sé, ha de tener un método muy novedoso que no conozco. La número 5. Considera que la lectura influye en el uso del lenguaje y desarrollo personal, social de los estudiantes y de qué manera. Yo creo que la lectura es fundamental. La lectura es fundamental um, porque con la lectura, voy a utilizar la típica frase cliché, entro a otros mundos. Y entro a otros mundos en tanto la lectura me permite establecer un diálogo asincrónico y para nada presencial con el autor o la autora que estoy leyendo. Y la lectura me permite discutir con el autor, discutir conmigo mismo y probablemente llevar el tema de discusión a un grupo social humano presencial, llámese amigos, familia, escuela, universidad, llámese como se llame, me permite plantearme nuevos cuestionamientos que antes probablemente no había tenido en cuenta o de haberlos tenido en cuenta tal vez no en esa dirección o no con esa profundidad. Sócrates bien diría que la lectura no es para nada fundamental, pues es en el diálogo en donde se construye el conocimiento. Para mí sí es fundamental, sin demeritar el diálogo, claro está, porque la lectura me aparta del mundo. Yo no estoy leyendo en una discoteca, yo no estoy leyendo en un lugar donde hay mucho ruido, al menos yo no. Yo leo apartado del mundo prácticamente, sin que se tome literal esa expresión. Pero cuando yo leo me aparto del mundo físico y material para entrar en un mundo mental, en un mundo intelectual. Pero si puedo aprovechar esa lectura, que en la mayoría de casos pasa, para ir al mundo material físico de personas, del contacto humano, y a partir de ahí construir conocimiento desde el diálogo, pues la lectura es fundamental y así es como yo la utilizo. El uso del lenguaje cambia completamente, la percepción de vida cambia completamente, la forma de relacionarse y de vez en vez las personas con las que se relaciona uno también suele cambiar. Eh, Sin que suene esto a discriminación, bueno, ahora no me voy a hacer con fulanito o con peranito porque es que no le gusta lo que yo leo o simplemente no le gusta leer. Eso no tiene sentido. Pero sí que muchas veces pasa que se crean comunidades en torno a temas de interés y tampoco le veo nada de malo. Para mí la lectura es fundamental y pienso, más que el estudiante, que ojalá todos estuvieran interesados por la lectura, pero más que el estudiante, el docente
habría de tener una volición por la lectura, una voluntad o una inclinación al menos por la lectura. Me parece fundamental. Un docente que no lee, uf, a mí me genera ruido, a mí me genera incomodidad, la verdad. Y los hay, y no es que los aparte, pero sí me genera como, ¿cómo hace? ¿Cómo se le posibilita la docencia sin leer? Vale. ¿Cuál cree usted que es el método de enseñanza que más favorece el aprendizaje del inglés? Yo, yo creo que hay algo que va más allá del método y es la interacción. Sí, sí hay una teoría sobre esto, el interaccionismo, am, pero más allá de teoría de la lengua, yo pienso que la manera de interactuar y esos primeros contactos con el grupo van a despertar o no una, eh, digamos, disposición positiva o negativa hacia la clase. A mí una vez un estudiante me dijo, profe, ¿sabe qué? Yo odio el inglés. Y yo le dije, pues ¿sabe qué? Yo también lo odio. Y le mostré un artículo que había escrito criticando la enseñanza del inglés en Colombia de manera obligatoria. Y en el artículo decía, el inglés no tiene razón alguna para ser enseñado de manera obligatoria en Colombia. Y me fui metiendo por ese lado y este estudiante terminó escribiéndome un ensayo muy interesante en inglés, criticando la enseñanza del inglés. Entonces yo siempre juego a no pelear y no ir en contra de la corriente, estableciendo límites, claro está, pero no ir de todo en contra de la corriente. A ver qué tiene de malo que a un estudiante no le guste el inglés. Pues puedo poner un ejemplo supositorio. Y si a mí no me gustan las matemáticas, ¿qué? Las necesito para la vida, vale, las utilizo, vale, pero no me gustan. ¿Y qué hay con eso? Entonces, de cierta manera, más allá del método, creo yo que la personalidad y la manera de hacer match con los estudiantes, de, de, de que te vean o no como figura, como por lo menos que les despierte curiosidad, va a tener mucho que ver con la disposición para aprender. Bien es sabido que muchos estudiantes dicen, es que con este docente no me gustó y con este sí, y yo creo que tiene que ver con algo más allá del método, aunque el método tenga que ver, claro está. Claro que sí, yo llego a un salón de clase y tengo un libro en inglés y empiezo a dictar, pero hay otro docente que está trabajando el mismo tema que yo y los pone a jugar, o llega y les hace un dibujo, o pone un video, sí, un poco más interactivo, allá voy con el interaccionismo, pues claro que el método va a tener que ver, pero igual y mi personalidad influye y si tengo o no conexión con mis estudiantes. Um, Pregunta número 7. Bueno, respondamos al método directamente. Natural, estoy respondiendo a las 6 porque me doy cuenta que si bien dije lo que pensaba, no respondí exactamente cuál creo yo que es el método. Método natural, trabajemos en un contexto de la lengua natural, en plan de no llevarlo al plano artificial de para qué le presento un restaurante de Estados Unidos a un estudiante que no ha tenido el desayuno. No tiene mucho sentido. Eh, ¿Por qué no trabajamos con restaurantes de allí, de la comunidad? ¿Por qué no trabajamos si estamos trabajando con las direcciones? ¿Por qué no ponerlos con las direcciones de las casas de ellos? O de un centro comercial o del mismo colegio alrededor. Cosas que conozcan y de la que se pueda prestar una conversación en inglés, que muchas veces pasa. Les pongo cosas conocidas de aquí de Medellín y terminan hablando de eso. Ay, ve, mira que... Y en inglés, claro está. Mira que tal día, tal cosa pasó allí, en el McDonald's, en Mallorca, qué sé yo. Pero algo pasó allí y pum, empiezan a hablar de eso. Y otro, ah, sí, mira que... Y obviamente hay una presión mía. Hey, in English, guys, in English. Hay toda una adquisición de vocabulario, es un ejercicio espontáneo, se dio en el grupo, no lo propuse yo, simplemente surgió y es una actividad en inglés. Así que ese método natural me gusta, pero contextualizado, situado en tu contexto.
Whole Language Approach, como les decía, no empezar por las gramáticas, las estructuras, el vocabulario en sí, como isolated, como separado, sino vamos a trabajarlo todo junto y después de trabajar el tema, al final del tema, les doy la estructura y como ya trabajaron el tema, van a decir, ah, claro, ahí está la estructura. Incluso muchas veces ellos notan la estructura sin que yo se las diga. Dicen, ah, profe, entonces claro, ahí está el sujeto, por acá está el ta, 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 y ta, ta. Claro, ahí estuvo. ¿Sí? Porque no hubo necesidad de empezar con la estructura. Para mí, funciona así. Y a veces ser holístico también, a veces ser holístico. Claro, si hay algo, a ver, puedo ser constructivista. Y puedo ser constructivista, no desde el constructivismo individual, perdón, sino desde el social. Pero resulta que hubo una actividad desde otra concepción del aprendizaje que a mí me llamó la atención. Una de dos, la tomo prestada y la aplico, o la tomo, la adapto con mi creencia constructivista y la aplico. Yo no veo nada de malo con tomar de aquí prestado ni de allá, sin decir que es eclecticismo. El eclecticismo es una falta de postura del docente. El holismo, por el contrario, que con ese me identifico más, viene a ser, claro, hombre, es que tomo prestado de aquí, de un colega que tal vez tenga otra concepción del aprendizaje, pero me llamó la atención la actividad que hizo, lo tomo prestado, lo adapto o no, pero tengo mi postura clara y desde ahí, desde una perspectiva holística que no ecléctica, lo aplico, no le veo ningún problema. Pregunta número 7. ¿Cuáles son los principales problemas que ha identificado dentro de su área de desempeño en sus estudiantes relacionados o asociados con la comprensión de dicho aprendizaje de una segunda lengua? Primero, la imposición. Claro, si a mí me están imponiendo algo, es muy probable que como ser humano, en su mayoría, yo lo rechace. El hecho de que el inglés sea una obligación para estudiantes de colegios, de instituciones, para trabajadores, además, que la misma empresa se los exige, para universitarios, ya eso le está quitando un montón de interés por la materia de estudio, porque es una obligación, no es algo que nació y que yo quiero, es una obligación. Bien podría decirse que también el colegio es una obligación y bueno, el argumento estaría bien. Pero digo yo que el hecho de que el inglés sea una obligación ya le quita un poco de interés. E intento amenizar un poco esto criticando la obligación con los mismos estudiantes. Otra cosa que yo creo que genera problema es lo del contexto. Enseñar inglés descontextualizado no es muy atractivo. Como decía, ¿para qué estoy enseñándole un restaurante fancy, elegante de Estados Unidos a un niño que no desayunó hoy? No tiene sentido. No quiere decir que no tenga derecho a aprender sobre el resto del mundo. No, no, no. Quiere decir que empecemos por lo local primero y vámonos levantando hacia afuera desde un conocimiento base que es lo local. Empecemos por lo que el estudiante conoce. Y por ahí derecho trabajamos aprendizaje significativo con estructura cognitiva previa. Vale. Problemas. Si es directamente en cuanto a la lengua, muchos estudiantes me dicen, a veces tengo problemas con listening, tengo problemas con speaking, o con reading, o con writing. Me dicen frustrados, profe, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer aquí? No entiendo por qué no avanzo. Y ellos sienten que no avanzan. Y yo digo, mire, va a sonar muy idiota, pero es cierto. Va a sonar muy redundante, pero es cierto. Mire, si usted quiere practicar speaking, bueno, hablar más fluido, tiene que hablar. Si usted quiere escribir y mejorar su escritura en inglés, tiene que escribir en inglés. Escriba sobre lo que quiera, de las maneras que usted quiera, con los elementos que quiera. A veces, cuando me dicen eso, hacemos ejercicios de poesía en inglés. Y vamos a tomar palabras que tengan la misma terminación y vamos a intentar hacer una poesía que rime. Y empezamos a trabajar en eso. Pero yo les digo, muchachos, suena redundante. Quiere escribir, escriba. Quiere hablar, hable. ¿Por qué? Porque es que si no lo practico,
hasta ahí, no hay nada que hacer allí. Am, Eso es un problema grande, la frustración y cómo lidiar con ella. Muchachos, veamos una película en inglés, vemos la película en inglés y la frustración se elevó, está en el nivel máximo. ¿Por qué? Porque no entendí muchas cosas de la película y les digo, a ver, ¿cuánto tiempo llevan estudiando el inglés? A ver, yo llevo 9 años y sigo aprendiéndolo. Es normal, pero si no lidiamos con la frustración, va a ser muy difícil poder hablar, poder escribir, poder leer las funciones lingüísticas. Va a ser muy difícil que se llegue allá al nivel que ellos quieren, porque la frustración siempre va a estar. Y si no se lidia con la frustración, bueno, se dificulta el proceso. Um, ¿Qué aspectos cree que se debería trabajar más en las sesiones formativas para el profesorado? Necesidades educativas especiales. Inclusión, pero a la inversa. A la inversa. Necesidades educativas especiales porque, por más que nosotros veamos un curso, digo nosotros porque claro, yo también estudié esto, yo estudié licenciatura en inglés, um, por más que veamos un curso de un semestre sobre necesidades educativas especiales, esto y lo otro, yo creo que nunca estamos preparados. He recibido estudiantes y cada que llegan digo, me disculpen la expresión, mierda, ¿qué voy a hacer? Tengo las actividades preparadas, pero este estudiante tiene esto, esto y esto. ¿Qué hago? Y llego allá y es un completo fiasco, me hago un 8. Salió mal la clase. Mm, y obviamente el ánimo va para abajo, claro. Es que la preparé pero no funcionó. Y suele suceder. Preparados nunca estamos para recibir a un estudiante con necesidades educativas especiales. Fortalecer eso para mí es fundamental. Ah, ¿Y por qué hablo de inclusión a la inversa? Porque el estudiante con necesidades educativas especiales no necesita que yo lo incluya. Él no es un necesitado de inclusión. Los que necesitan ser inclusivos son los de afuera, los que están por fuera de la necesidad educativa especial. ¿Por qué digo esto? Porque en una investigación que estaba trabajando en la universidad sobre el concepto de capacidades diferentes, me di cuenta que la sociedad, la vasta sociedad, tiende a llamar discapacitado a estas personas con necesidades educativas especiales. Y, y yo me pregunté, a ver, si un estudiante me llega con discapacidad, que es como lo llaman, ah, y yo no tengo la capacidad de darle clase, ¿quién es el discapacitado? ¿Que acaso no soy yo? Por eso digo inclusión a la inversa, porque si tomamos el concepto discapacitado, el discapacitado soy yo, es decir, la sociedad es discapacitada. ¿Por qué discapacitada? Porque le falta capacitación para poder convivir naturalmente con una persona con necesidades educativas especiales. Con lo cual, esta persona puede convivir con nosotros, pero nosotros no con ella. ¿Quién está carente de capacitación y de capacidad para la convivencia y para el aprendizaje y para la enseñanza? Pues yo, el que está afuera. Yo creo que eso hay que reforzarlo muchísimo. Para retomar con la entrevista, habíamos quedado en la pregunta número 8, seguimos desde la pregunta número 9. Eh, bueno, quiero ofrecer disculpas porque no alcanzó el tiempo para grabar la entrevista completa el día que empezamos el trabajo con Tati y su equipo. Um, y pues hoy vamos a continuar con el resto de preguntas, pero hay ciertas diferencias. En el primer video tenía una camisa diferente, también mi corte estaba diferente, pero bueno, todo fue porque no se dio el tiempo para hacerlo el mismo día, entonces tocó dividirlo en 2 días diferentes, ¿vale? Bueno, la pregunta número 9 dice, ¿realiza usted algún tipo de valoración adicional a los sistemas evaluativos comunes sobre sus métodos de enseñanza, de manera que sus estudiantes obtengan el aprendizaje en igual medida, teniendo en cuenta que no todos aprenden de la misma forma y tiempo? Sí, siempre, yo creo que en la enseñanza siempre hay ajustes y uno aprende eh, de cada grupo y de cierta manera de cada año o de cada semestre, dependiendo de
de la educación en la que uno se encuentre. Mm, Me ha pasado que, por ejemplo, escuchando colegas sobre lo que hicieron en algún tema, digo, ve, qué chévere la actividad, vení, pásame la actividad o decime cómo lo hago, si es algo como manual, decime cómo lo hago, decime qué hiciste. El otro día estamos trabajando en preguntas de WH Questions y, y llegaron unos estudiantes a tocar la puerta de mi salón con el docente y empezaron pues me pidieron permiso y tal, y empezaron a hacerle preguntas a mis estudiantes con WH Questions. Y yo dije, ve, interesante, no solamente revisaron las WH, sino que además los hizo salir a otros salones a pedir permiso, pidieron el permiso en inglés y están aplicando las WH Questions. Yo, qué chévere. Em, ya el docente me había escrito, pero no había tenido tiempo como de prestar la atención en la actividad, pero cuando vi a los estudiantes haciéndolo, dije, hey, chévere aplicarlo. Entonces también nutrirse de lo que los colegas hacen sirve. Y también cuando se refieren a que no todos aprenden diferentes, a veces eso lo deja a uno como en una posición de jaque, en plan de, bueno, ¿qué hago con este estudiante? A ver, no sé, ya intenté esto, ya intenté aquello, y es muy recomendable en ese momento también conversar. Hey, mira, a un colega que uno sea cercano, que le tenga la confianza, mira, estoy teniendo esta situación, estoy pasando por esto con este estudiante, no sé si vos ya lo has vivido, vos qué harías. Escuchar esos consejos también sirve. Em, y sí, en general también las maneras en las que los estudiantes quieran mostrarle a uno ese conocimiento, yo creo que también debe ser flexibles. A mí un estudiante me dijo que a él le encantaba el dibujo y que me quería presentar su blog de dibujos. Y era un estudiante que en el speaking le había ido mal. Entonces le dije yo, va, muéstrame los dibujos que has hecho, vienes a la clase y yo te doy 10 minuticos y nos muestras a todos los dibujos que has hecho, pero me los expones en inglés. Y el estudiante llegó, abrió su álbum de dibujos, de hecho dibujaba muy bien, todos estábamos interesados, un estudiante se paró a ayudarle a abrir como el libro de los dibujos y, y tranquilamente expuso los dibujos en inglés porque al fin y al cabo era lo que le llamaba la atención. Probablemente, no recuerdo qué tema les había puesto, voy a decir cualquier cosa. Digamos que les había dicho que el speaking era de hobbies, por ejemplo, y estaba yo allí preguntando por hobbies y tal, o que yo les haya dicho, muchachos, vamos a hacer una entrevista en inglés, una entrevista de trabajo, y que el estudiante no haya estado interesado en eso, o no sea lo que lo mueva, y con los dibujos, pues se soltó a hablar inglés, entonces también es como flexibilizar un poquito eso, bueno, si no se pudo de esta manera, ¿qué propones vos? ¿De qué quieres hablar? O el examen, ¿hasta dónde podemos flexibilizarlo para que me muestre? Porque al fin y al cabo, si me muestra que tiene el nivel de inglés que requiere el nivel en el que está, pues no hay ningún problema con que lo haga de otra manera. Al menos así lo pienso yo. Llegado el caso de que no obtenga los resultados esperados por parte de sus estudiantes, replantea su pedagogía o hace énfasis en la establecida. Eh, yo creo que la pedagogía en sí se replantea, se replantea cada día en tanto es filosofía. Uno no sale de un salón de clases como entró, uno no sale como bueno, ya, se acabó, sino que hay o cosas que pensar porque salieron muy bien y uno dice, ve, voy a seguir implementando algo parecido a esto o relacionado con esto o esta dinámica con diferentes temas o no funcionó y uno sale pensando, bueno, ¿qué voy a hacer para que funcione? O si tengo que cambiarlo del todo. Pero el cambio de pedagogía en sí me parece algo ya muy drástico. De pronto sucede, a mí no me ha sucedido, pero de pronto sucede que uno cambie la corriente pedagógica con el tiempo, pero no creo que por un resultado uno cambie la corriente pedagógica que uno tenga o el modelo pedagógico que uno tenga. Yo creería que uno cambia la estrategia educativa desde la didáctica, cambias lo que estás haciendo. Qué sé yo, si yo llego con un libro dictándole a los estudiantes y no funcionó, pues de pronto en la próxima clase cambio la estrategia educativa. ¿Por qué digo esto? Porque al fin y al cabo cambiar de pedagogía es cambiar de postura, es cambiar de episteme pedagógica
y ya es algo mucho más profundo. Diría yo que requiere mucho más tiempo, mucho más reflexión que simplemente un momento de clase que no funcionó como debía funcionar o que no dio los resultados esperados. De pronto diría eso, uno cambia de estrategia y al mismo tiempo conversando con colegas, a mí incluso me sirve conversando con mi pareja que también es educadora, eh, decirle, ve, mira, hice esto, no funcionó, o salió bien por este lado y no tanto por este otro, porque la conversación con los colegas ayuda, también tienen experiencia, también les ha sucedido, de pronto lo solucionaron de otra manera, o aunque no les haya sucedido, puede que tengan otro punto de vista que tú no estás considerando en ese momento y sirve. Pero sí diría eso, replantear estrategia educativa, de pronto materiales, de pronto la actividad misma, pero la pedagogía en sí no creo que se replantee así por un ejercicio de clase que salió mal, no creo. ¿Considera usted que los lineamientos del gobierno nacional apuntan a la formación de ciudadanos libres e independientes, capaces y autónomos? ¿O cree usted que la educación o el modelo educativo está muy direccionado desde el poder gubernamental y deja a los maestros sin posibilidad de modificar o adaptarse a las circunstancias del entorno? Yo creo que si bien hay unos lineamientos que el gobierno establece, y que muchos dicen como que no, es que los lineamientos son una atadura de manos o no te dejan hacer del todo lo que querrías hacer, lo que crees que funciona. Yo creo que eso tiene parte de cierto y parte de falso, porque después de que vos cerrás la puerta de tu salón, el docente sos vos. A ver, ya no está el Ministerio de Educación mirando vos qué estás haciendo en tus clases. No quiere decir esto que uno se desprenda de la responsabilidad, pero sí que quiere decir que vos sos el docente, vos no has perdido tu autoridad, sin relacionarlo con autoritarismo, pero vos no has perdido tu autoridad. Entonces vos las adaptaciones que vayas a hacer, puedes hacerla, porque al fin y al cabo el ministerio te da unos lineamientos y unas metas y unas competencias a desarrollar, pero son generales, permiten movimiento. El cómo vas a llegar allá, pues lo pones vos. Y vos mismo decidís a quiénes incluís en ese direccionamiento, en ese cómo. Em, Qué sé yo, si a vos te dicen que los estudiantes tienen que llegar, por ejemplo, desde el marco común europeo de referencia para las lenguas, te dicen que en una situación comunicativa el estudiante puede desenvolverse hablando de su rutina diaria, hablando de sus hobbies y qué sé yo. A vos te están diciendo a dónde tienen que llegar, no cómo van a recorrer el camino para llegar allá. Entonces el que tiene de cierta manera la autonomía para decidir cómo llegar allá, pues eres tú. Y autonomía viene de ahí, autónomos. Yo sigo la norma y la sigo porque quiero. Entonces sigo la norma porque tengo en cuenta a dónde tengo que llegar. Ya ahí estoy siguiendo la norma. Si los hago, si los ayudo y los acompaño a llegar allá, ya estoy siguiendo la norma. Pero la norma no me está diciendo tiene que ser de esta manera. Entonces también tiene que ver, diría yo, con la interpretación de la norma. Si la vas a ver como camisa de fuerza, pues eso va a ser hasta que te jubiles. Pero si la vas a tomar como un direccionamiento, que al fin y al cabo el país ha de marchar hacia algún lado, no ha de... si nos ponemos a dividir todo esto, por ejemplo, por escuelas, por grados o incluso por municipios, de yo voy para acá, yo voy para acá, yo voy para acá, ¿hacia dónde va a ir el país? Hacia mil direcciones y ninguna al mismo tiempo. Entonces yo creo que sí es necesario apuntar hacia un sur, más que a un norte, pero, pero no tiene nada de coercitivo el que te digan cuál es el resultado a obtener. Yo diría que sería muy limitante si dijera a dónde hay que llegar y cómo hay que llegar. Ahí sí sería como que, bueno, ¿y entonces yo qué hago? Simplemente sigo órdenes y ya, ¿o qué? Varía de institución a institución, varía si es un colegio, si es una institución educativa buena pública, si es de educación superior, si es universidad, si es instituto, varía mucho, pero yo creo que siempre hay posibilidad de acción para el docente. Ya depende también del empoderamiento que el docente tenga o no de tomar esa norma y bajarla del cielo y del pedestal donde está, de bajarla a la realidad. Ya depende también de esa habilidad que se tenga. Am, la pregunta número 12 dice,
A ver, 9, 10. Sí, la pregunta número 12. Usted es un educador, un artífice importante en la sociedad, dado que los maestros permiten o coadyuvan una estructuración, perdón, de la visión formativa de los educandos y por ende de la comunidad. ¿Cuál cree o considera usted que es el papel de la educación y cómo puede decidir el modelo de sociedad para el futuro? Yo creo que hay un problema desde el cómo decidir el modelo de sociedad para el futuro, porque yo no soy nadie para decidir nada sobre quién. Ah, yo creo que la vida es un cúmulo de decisiones que el individuo toma y que sabe que por más que sea individuo, esas decisiones tienen repercusiones a nivel social. Entonces no tomo decisiones yo sobre el educando, ni lo formo, ni le doy forma a como yo tengo pensado que es la vida ideal. No, yo creo que yo tomo decisiones como docente sobre cómo educar, porque por lo mismo que decía, soy individuo, tomo decisiones que tienen repercusiones sociales, pero también escucho eh, propuestas y vías de acción que no tomo en cuenta yo como individuo, pero que otro individuo, llamado estudiante en este caso, sí está tomando en cuenta. Entonces es como un complemento, es como un crisol, una miscelánea que se da entre las concepciones docentes, las concepciones de directivos docentes, las concepciones de padres de familia eh, y lo que el estudiante en sí decide para sí. No es que uno decida como docente y pum, ya se realizó, ¿no? Porque es un trabajo social, usted no está trabajando solo como docente, usted está trabajando con seres humanos al fin y al cabo. Entonces es como algo más colectivo desde lo individual, algo casi que vigotskiano. Empiezo desde un colectivo para forjar mi individualidad. Entonces el papel de la educación viene siendo cómo direcciono, cómo direcciono una sociedad dejando vías abiertas para las decisiones individuales, cómo trabajo con el colectivo desde la individualidad, básicamente. Y es algo imposible de hacer si uno se asume como solo. A uno le dicen, no, es que los estudiantes tienen estilos de aprendizaje. Y yo digo, sí, planeé una clase en la que utilice todos los estilos de aprendizaje, en la que utilice todas las inteligencias múltiples. Eso es imposible, eso no se da. Haga seguimiento a cada estudiante todos los días y dele a cada uno lo que cada uno quiere. Eso no se va a dar. Pero sí que puedo, por ejemplo, incluir variedad en las clases para que si esta clase no fue muy fuerte en este estilo de aprendizaje, la siguiente sí. Mm, sí, puedo incluir variedad de cosas. Yo, por ejemplo, algunas veces vemos películas en inglés, otras veces hacemos juegos. En la academia donde yo estoy hay como un cuarto de juegos en inglés y muchas veces son ellos mismos los que deciden los juegos. Em, Otras veces, si tengo pensado un tema, pues entonces vamos a jugar este juego en específico porque está trabajando el tema que estamos trabajando en la semana. Entonces unas veces decido yo, otras veces deciden ellos, otras veces la misma institución me dice, mire, esto es lo que hay que hacer. Entonces por eso digo que es más un juego colectivo. La educación, el papel de la educación es jugar entre lo colectivo y lo individual, que lo colectivo no se vuelva algo coercitivo para desarrollar la individualidad, la toma de decisiones. Si yo puedo tener un tema planeado, unas actividades planeadas, pero un estudiante me dice, profe, te presento este tema de esta manera, ¿por qué le voy a decir que no? Si al fin y al cabo me está cumpliendo con el criterio del tema. Entonces mira que me está cumpliendo con lo general que es el tema, pero se está yendo por otra vertiente diciéndome, profe, yo te lo presento de esta manera, ¿qué te parece? Pues está cumpliendo con el tema. Yo estoy cumpliendo con lo colectivo, que es el sur hacia el que voy. Y estoy cumpliendo con lo individual, porque al fin y al cabo le está tomando, o ella está tomando su forma de hacerlo, como le parece más ameno. Eh, Diría yo que es eso. Y mientras más delimitado esté esta cuestión del papel de la educación, pues más limitada va a ser la posibilidad de acción del educando. Pero al mismo tiempo, eh, si no está definido va a generar incertidumbre, porque no sé cuál es el sur, entonces no sé para dónde moverme. Si tengo definido hacia dónde quiero llegar,
ya puedo definir las diferentes rutas de acción que tengo para llegar allá. Pero si no tengo eso definido desde lo colectivo, que toda la colectividad va a llegar allá, va a haber incertidumbre, porque entonces, bueno, voy a pensar en el cómo llegar. Y cuando pienso en el cómo llegar, me pregunto, bueno, ¿y a dónde es que era? Y ahí el problema. Entonces es un juego entre lo colectivo y lo individual. Lo colectivo en tanto la meta, lo individual en tanto cómo llego a la meta. Cada docente tiene una forma específica de educar y brindar su conocimiento. ¿Cómo pretende usted marcar la diferencia como educador de lenguas extranjeras? Bueno, esta pregunta me parece de difícil solución. Yo no, no estoy seguro que marque una diferencia como docente de lenguas extranjeras. Creo que sí, pero es algo que me parece de cierta manera lógico, porque lo que decía en la primera parte de la entrevista, uno como docente no se desprende de su personalidad ni la guinda en el perchero antes de entrar al salón de clase. Uno es quien es aquí y en la China. Entonces, por más que usted sea docente y que usted se asume en un rol de docente, que es un poco diferente al rol que asumís con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, pues al fin y al cabo Aristóteles es Aristóteles y eso, cambiarlo en sí, eso no hay forma de hacerlo. Entonces la esencia se mantiene, es lo que quiero decir. Con lo cual, si comparamos la esencia de este docente con 5 docentes más, han de ser diferentes. El modo de pensar, la postura pedagógica, la metodología que apliquen, la didáctica desde la cual se posicionan, ha de ser diferente. Entonces ya de por sí hay una diferencia con el mero hecho de la persona en sí. Ahora, en cuanto a cómo la cuestión de las clases, yo creo que intento manejar un poco la flexibilidad, lo que decía. A mí los estudiantes cada rato me proponen cosas, profe, ¿qué tal este juego, profe? O incluso a veces ellos, en la academia donde yo estoy, a veces ellos rotan con otro docente. Tienen esa posibilidad porque muchos trabajan, otros estudian, otras cosas, digamos, en la universidad. Y a veces no les da el horario, entonces pueden rotar a otra clase con otro docente en otra hora. Me dicen, profe, mira, ¿sabes que jugamos este juego, hicimos esta dinámica en la clase del profesor tal, de la profesora tal, y me gustó mucho, ¿qué tal si la aplicamos acá? Entonces le digo, güey, explícamela y la aplicamos. Pero lo mismo, acepto la sugerencia, pero yo decido qué hacer con la sugerencia. Listo, explícamela y la jugamos, yo te digo cuándo, la jugamos la otra semana, o la jugamos ya mismo, o la jugamos mañana. Eh, es eso, es escuchar al estudiante, pero siempre tener claro que el que decide qué hacer con la proposición eres tú, porque si no, esa autonomía, esa autoridad se va a perder, se va a perder. Y que no se confunda con autoritarismo, una vez más, reitero, no es autoritarismo, es autoridad que mantiene el docente, que no se pierde por más pedagogía del siglo XXI que se tenga, la autoridad se mantiene, lo que no es el autoritarismo. Um, ¿Qué puede diferenciarme también de otros docentes? Yo diría que el manejo de temas, la apertura a los temas. A mí un estudiante que diga, qué sé yo, que diga marihuana, gonorrea o sexo en la clase, no, no me escandaliza. Generalmente lo que hago es decirle cómo se dice eso en inglés. Entonces, decirle, si lo quieres decir, no hay problema, pero es en inglés. Recuerda que la clase es en inglés. Y de cierta manera, primero, reduce la frecuencia con la que se dice eso en la clase, porque ya es como que, ay, no se escandalizó, pues le dio lo mismo. Si se lo prohíbo, va a querer hacerlo más como por la típica psicología inversa, pero simplemente no le doy importancia, le digo, mira, así se dice en inglés y ya, se acabó el tema, dejó de ser tabú. Y a la vez, pues está aprendiendo vocabulario, está aprendiendo inglés al fin y al cabo. Así me lo tomo yo como docente, yo desde mi perspectiva. Habrá otro que diga, no, esto en mi clase no se puede y punto. Y es simplemente son maneras diferentes de verlo. Eh, la pregunta número 14 dice, a lo largo de su trayectoria como educador, ¿qué ha sido lo más difícil que le ha tocado hacer en el ámbito de enseñar? Bueno, yo postularía la experiencia con niños. Por un lado, porque nunca me imaginé que fuera tan demandante enseñarle a niños. Por otro lado, porque nunca pensé
que se pudiera aprender tanto de los niños, que uno tendría que replantearse la propia existencia, en plan de esto ya no me puede dar pena. Si yo no lo hago, ¿cómo les exijo que lo hagan? Em, en plan de replantear mucho la creatividad y de replantear también lo que yo llamaba antes el trabajo serio. Para mí, antes de enseñarle a los niños era simplemente ser un payaso, era aprenderse una canción y hacer una actividad. Pero cuando le enseñé a los niños, dije, no me ha servido de nada la licenciatura. No tengo la capacidad, o sea, soy un incompetente para enseñarle a los niños. Mm, Eso fue una situación muy difícil, una situación de crisis, de hecho, en cuanto a mi papel como docente. Dije, pero ¿cómo es posible que no sepa, que no tenga control en la clase, que a veces se me distraigan, que se desenganchen de la actividad? Me pareció muy complicado el tema de llevarme horas planeando una clase de 1 hora o de dos, llevarme 4 o 5 horas planeando una clase de 2 horas, o planeando una clase de 1 hora incluso. Me pareció muy, me generó mucho choque, mucha duda en cuanto a la carrera. ¿Será que sí voy a ser docente? ¿Será que sí tengo la capacidad para hacerlo? Otro momento muy difícil fue cuando Bienestar Familiar intervino en una de las instituciones en las que estuve para llevarse a 2 niñas. Y había también todo un tema de xenofobia con una familia que venía de Venezuela, y me di cuenta que los niños pueden ser muy crueles al decir todo sin tapujos, al decir todo sin filtros ni nada, decirlo tal cual lo pensaron o tal cual lo escucharon. Porque también se dio esa situación, que había mucho tema de xenofobia por repetición de discursos que escuchaban en casa y en la calle y demás en contra de los venezolanos. Em, Me pareció muy difícil lidiar con esa situación. Eh, y otro tema que ya había mencionado, el de las necesidades educativas especiales, que me han llegado pocas veces, pero he tenido estudiantes con necesidades educativas especiales o con un diagnóstico, eh, y no solo niños, también me pasó con adultos, incluso hace poco, y, y que en plan de no sé qué hacer, no tengo idea, no tengo idea de qué hacer para que el grupo comprenda que este estudiante aprende de manera diferente, para que entienda que necesita más tiempo o para que entienda que va a requerir más esfuerzo, más atención de mi parte, y no sé qué hacer para que este estudiante me entienda los temas, para que vaya al ritmo de los demás, no sé qué hacer. Como también se presenta con el estudiante que va muy rápido, que va volando y que termina las actividades en un segundo mientras los otros todavía necesitan. ¿Qué hago para que ese estudiante no se pare o no empiece a hacer desorden, no empiece a hacer ruido? Porque es que ya terminó, entonces está aburrido o está aburrida. Es complicado el tema de las necesidades educativas especiales o de los talentos excepcionales. También es complicado nivelarlo en el grupo. Incluso unos estudiantes adultos me dijeron, es que sabe que este tipo debería estar en otro salón, o sea, debería haber un aula de clase para gente así. Esa exclusión ahí muy marcada y diciéndolo incluso delante del estudiante, y que se me salía de las manos de qué hago acá, cómo les digo, cómo les hago entender que esto no es así. Es muy complicado, me pareció muy complicado eso. Yo diría que esos tres han sido como experiencias que me han marcado mucho. Y finalmente, la pregunta número 15 dice, como pedagogo, ¿cómo desea usted que lo recuerden sus educandos? Sobre mí ya se ha generado una etiqueta que me agrada bastante. Em, desde, desde el 2018, cuando tuve mi primera experiencia docente, los estudiantes en los pasillos comentaban, él daba clases de filosofía en inglés, o él es un filósofo que habla inglés, porque las clases de inglés de vez en cuando tomaban unos derroteros diferentes, porque un estudiante hacía una pregunta de cualquier índole, o estábamos revisando un cuento, una lectura, una actividad y surgió el tema y empezábamos a hablar de eso en inglés claramente,
Y siempre aprovechamos las actividades de speaking espontáneas para tomar vocabulario. Yo hago la lista de vocabulario allí en el tablero sobre lo que están hablando, o les digo la palabra que no supieron cómo se decía, se las digo y, y ya ellos la van anotando como para tenerla en cuenta sobre el vocabulario, pero están interesados obviamente en la conversación. Entonces hacemos muchos planteamientos, a mí me gusta mucho la filosofía y lo que decía, es imposible yo dejar a Aristóteles por fuera para entrar a la clase, yo soy quien soy aquí y allá. Entonces se presenta eso, de muchos de ellos se interesan por la filosofía, otros que nunca les gustó y dicen, pero ¿cómo es posible que en español me generara como asco y ahorita la estoy viendo en inglés, un idioma que difícilmente entiendo, pero me está gustando, porque estoy entendiendo lo que me están diciendo? Entonces yo creo que eso es como el profesor, el loquito, digámoslo así, el loquito. Me gusta esa etiqueta del el loco, ¿no? Ese man enseña filosofía, pero en inglés, o él es un filósofo que habla inglés. Me gusta que me recuerden así. Como también hay estudiantes que lógicamente uno no es monedita de oro, a unos les gusta, a otros no, y eso es normal, a uno también le pasa. Yo soy docente, también soy estudiante y me pasa lo mismo. Este docente me agradó, me gustó la clase, me gustó el curso, tal cosa. Este docente no me agradó para nada y eso es normal. Yo creo que eso le va a pasar a uno toda la vida y no solo con docentes y estudiantes, con todas las personas que uno se encuentra. Unas cayeron bien, otras mal. Eso es común en las relaciones humanas, creo yo. Pero sí, me gusta que me recuerden así. Bueno, yo creo que es todo en cuanto a esta entrevista. Fueron 15 preguntas. Se nos extendió un poquito el tiempo porque soy un poquito hablantinoso, pero espero les haya contribuido un poco allí en el trabajo que estaban haciendo y nos vemos en una próxima oportunidad.